Información, historia e investigación a través de los datos. Ponemos la lupa sobre diversos temas que afectan a la sociedad y que no siempre se encuentran en las portadas de los medios de comunicación, ya sea ciencia, política, tecnología o problemas sociales, siempre con las cifras en la mano. Arrancamos. Los problemas económicos de los españoles han crecido de forma considerable en estos últimos años. Ir a hacer la compra se convierte en una auténtica odisea, porque llenar el carro es cada vez más caro. No hace falta tampoco hablar de los precios de los alquileres, que están por las nubes. Estos factores, junto con muchos más, han hecho que los españoles tengan los bolsillos cada vez más vacíos. Llegar a final de mes resulta casi misión imposible. Y esto, por desgracia, está dejando unas consecuencias nefastas. La más grave de todas es que el umbral de pobreza es cada vez mayor. Los niveles registrados están siendo los más altos. En definitiva, se están pulverizando todos los récords. Pero durante este programa nos vamos a centrar en un tipo de pobreza, la infantil. España ha pasado de negar esta realidad, de considerar este asunto casi un tema tabú, a admitir que efectivamente algo está fallando. Ahora mismo los elementos de pobreza, de vulnerabilidad, de exclusión, a quienes más afectan son a los niños y a las niñas. Lo vemos a nivel internacional y, por tanto, es imprescindible que desde los poderes públicos reclamemos una infancia feliz, una infancia digna y una infancia suficiente. Y esto es imprescindible que lo hagamos también desde el Gobierno de nuestro país, en primer lugar y como elemento fundamental, porque es importantísimo que un Gobierno siga haciéndose cargo, siga implementando y siga impulsando políticas que se hagan cargo de eso para borrar esas brechas de desigualdad que hay. Pese a los intentos reales o fingidos de los diferentes gobiernos de poner en el foco este gran problema social, lo que está claro es que España está todavía muy lejos de mejorarlo a corto plazo. Les invito a reflexionar y les lanzo una pregunta. ¿Cuánta pobreza infantil creen que hay en España? Les adelanto ya que España es el país de la Unión Europea con más pobreza infantil. Según el último informe realizado por UNICEF a finales del año 2023, España se encuentra en un puesto realmente vergonzoso. De los 39 países analizados, el nuestro ocupa la cuarta posición, es decir, que somos de los países que más pobreza infantil tiene. En concreto, España presenta un 28%, solo nos supera Colombia, Turquía y Reino Unido, lo que arroja además otro dato. Como en otros asuntos, las diferencias entre las comunidades autónomas son muy notables. Pero aquí entra en juego otro factor, que es la familia. Y es que la casa en la que se nace y a la que pertenezca un niño es clave. En España la tasa de pobreza infantil se dispara al 70% cuando los dos progenitores son extranjeros. Por otro lado, en el que ambos sean españoles, esta cifra baja de forma significativa, situándose en un 24%. Pero llegados a este punto, ¿qué es realmente la pobreza infantil? ¿Cuándo podemos decir que un niño vive en una situación de pobreza? Se considera que un niño vive en una situación así cuando no puede comer carne o pescado de forma diaria o al menos cada 2 días. No puede tener tampoco una temperatura adecuada en su casa y no puede hacer actividades de ocio, como por ejemplo irse con sus amigos de vacaciones, o tampoco puede tener conexión a Internet. Si nos fijamos solo en los datos de la vivienda, vemos cómo la situación es bastante alarmante. En este asunto, el 21,3% de los menores vive con un problema en su casa, ya sean goteras, humedades o ventanas en mal estado que no les permiten tampoco guardar una buena temperatura. Pero además, el 19,7% de los niños sufren de privatización, es decir, que no pueden comprarse ropa nueva, su alimentación no es nada variada, tampoco pueden comprarse libros adecuados ni pueden hacer actividades de ocio con sus amigos. De hecho, 1 de cada 5 niños vive en una situación de privación material y 1 de cada 10 en privación material severa. Y ya que hablamos de la alimentación, ¿cómo comen realmente los niños que, por desgracia, no pueden vivir en un buen hogar? Según este mismo informe realizado por UNICEF, la mitad de los menores en España no come las proteínas suficientes. De hecho, el 65% de las familias ha tenido que reducir el consumo de carne, de pescado e incluso de verduras por el aumento de los precios. Y esto va incluso más allá, porque 1 de cada 6 familias lleva a sus hijos a comer fuera de casa o a casas de familiares para intentar así que su alimentación sea un poco más variada.
Con todos estos datos, seguro que son muchos los que se preguntarán qué ha pasado entonces en España para llegar a esa situación. Son numerosos los estudios que demuestran que las políticas de reducción son las menos eficaces de toda Europa. Por ello, UNICEF, en su informe, también ha querido aportar a España una serie de recomendaciones. Con un 28% de pobreza infantil, España, por desgracia, se posiciona como uno de los peores países. Por ello, UNICEF ha movido ficha y aporta recomendaciones para intentar atajar y solucionar este problema. Este informe asegura que hay que expandir las políticas de protección social a la infancia, especialmente a cuanto cobertura e importe se refiere. Además, España también debería mejorar el acceso a los servicios esenciales para todos los menores, así como asegurar el acceso a un trabajo decente y mejorar las políticas con las familias, incluyendo permisos y conciliación. UNICEF apuesta también por poner el foco en grupos minoritarios y vulnerables, generar alianzas y buscar apoyos para la reducción de la pobreza. Una reducción que también pasa por involucrar a la infancia en el debate sobre la pobreza. Unas recomendaciones con las que UNICEF asegura que la situación de España podría mejorar notablemente. Con todos estos consejos, UNICEF asegura que España poco a poco podría ir mejorando en esta grave situación. Pero como hemos visto en un principio, nuestro país tiene el peor dato de toda la Unión Europea. Y a veces es recomendable coger la lupa para mirar la gestión de los países vecinos. La pobreza infantil es un grave problema social que merece una rápida solución, y es que 1 de cada 4 niños en la Unión Europea está en riesgo de pobreza o exclusión social. Eso supone un total de 20 millones de niños y un aumento de 1,6 millones desde el año 2019. Son muchas las consecuencias que, por desgracia, padecen esos niños. Desde UNICEF han querido destacar sobre todo la salud mental. Según el informe, más de 11 millones de niños y jóvenes que viven en pobreza infantil padecen alguna condición relacionada con la salud mental. ¿Pero qué países han afrontado mejor este problema? Eslovenia, Polonia y Letonia destacan por su buena gestión. Aunque es cierto que no se baja del umbral del 10% de población infantil, estos 3 países europeos son los que menor porcentaje presentan. Polonia ha sido sin duda el país que más ha bajado. Desde 2021, este país ha conseguido bajar hasta un 38% de pobreza infantil. Eslovenia, por otro lado, la ha reducido en un 31%, al igual que Letonia. Unos países cuya gestión se resume en bajar los precios de los productos infantiles y ayudar a las familias, sobre todo a aquellas denominadas familias numerosas. La pobreza infantil está muy ligada a la situación económica del país y sobre todo de la familia. Además, cuanto más pequeño sea el niño, más gasto supone. ¿Alguna vez se han parado a pensar cuánto cuesta mantener a un niño aquí en España? Responder con exactitud a esta pregunta es extremadamente difícil porque son muchos los factores que son condicionantes. Sin embargo, hemos querido hacer un breve análisis de los gastos que conlleva criar a un niño, teniendo en cuenta desde la educación hasta la alimentación o la ropa. Concretamente desde que nace hasta los 3 años, que es el periodo en el que los padres acumulan más gastos. Uno de los conceptos que más inversión requiere son los gastos en educación, sobre todo por las guarderías. Hay que tener en cuenta que algunos padres recurren a esta alternativa mucho antes de lo esperado porque no pueden dejar a su bebé a cargo de otra persona por motivos laborales. Partiendo así del coste que publica en cada comunidad autónoma, el gasto mensual en guarderías es de casi 400 euros al mes. Este importe también se incluye aquí, por ejemplo, el servicio de canguro. Otro de los conceptos más importantes a tener en cuenta es el tema sanitario. Aunque la sanidad es gratuita para todos, aquí en España son muchos los padres que han preferido contratar un seguro médico para sus hijos. Pero dejando esta parte, lo cierto es que hay algunas cuestiones médicas que no están del todo cubiertas. Por ejemplo, algunas vacunas. Las optativas para la meningitis o las 3 dosis para el rotavirus pueden llegar a costar hasta 300 euros. Siguiendo además con esos informes que aportan cada comunidad autónoma, los padres pueden llegar a tener que hacer frente a 80 euros al mes en concepto de sanidad infantil. La alimentación y la higiene también son otros gastos indispensables. En cuanto a la higiene, lo que más gastos supone son los pañales. Y es que de media un bebé puede gastar hasta 7 pañales al día. A esto se suman también las toallitas desechables, las cremas y los productos para el baño que hacen que el gasto a final de mes aumente. ¿Y qué pasa con la alimentación?
pues también es clave, sobre todo para niños muy pequeños. Es recomendable que su alimentación sea variada, tanto de frutas y verduras como de carne y pescado. Todo esto podría llegar a suponer un gasto de más de 370 euros mensuales, concretamente ya lo ven, 375 al mes. Por otro lado, está la ropa y el calzado. Algunas familias ahorran cogiendo ropa heredada de otros familiares. Pero en el caso de una familia que no tenga a nadie cercano para poder hacer esto, es un gasto importante a tener en cuenta, ya que los cambios corporales de los niños son constantes. Por ello, según varios estudios, una familia se podría gastar hasta 83 euros al mes en ropa para su hijo. La cifra final a la que cada familia tendría que hacer frente puede llegar a ser asfixiante. Y a estos gastos hay que sumarle los referentes a la vida cotidiana, la vivienda, el ocio, etc. La nueva legislatura ha traído varios cambios. Uno de ellos es la creación de un nuevo ministerio, el de Infancia y Juventud. Pero son muchos los que creen que, aun existiendo una cartera en específico, la situación no mejorará porque se plantean cuestiones ideológicas y no soluciones reales a los problemas de las familias. Nosotros seguiremos analizando todos estos datos y muchos más en otro programa. Recordad, mirar siempre con lupa cualquier cifra o problema social, porque muchas veces los datos reflejan una realidad silenciada. Nos vemos en otro programa de La Lupa.